capítulo 57 en adelante. Ahorita leíamos el capítulo 28 porque ese es el tema fundamental. Si alguien le pregunta hoy de qué hablaron en la iglesia, usted tiene que decir de la resurrección de Cristo. ¡Wow! ¡Qué tema! Yo me siento contento de hablar de eso, como que me siento como, qué bueno es hablar de la resurrección del Señor. Así es que miren la porción que termina, el capítulo 27, dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se lo diesen el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodear una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. Hay que decir claramente que la resurrección de Cristo es el acontecimiento más trascendental de la fe cristiana. Sin resurrección nuestra fe es vana. Sin resurrección no tenemos fundamento. Sin resurrección seríamos lo más digno de conmiseración, de vergüenza de todos los hombres, como dice Pablo. Otra cosa importante es que de todas las religiones del mundo, solo 4 se basan en la realidad de una persona. Y solo una habla de que su fundador no está en la tumba. El Evangelio de Jesucristo. La resurrección de Cristo, entonces, no demuestra la divinidad, sino que es parte de ella, es consecuente con ella. Por ejemplo, el nacimiento. Bueno, se ha trancado, parece, la diapositiva. El nacimiento del Señor Jesucristo fue algo natural. La concepción, sobrenatural. Su muerte, natural. Su resurrección, sobrenatural. Así que hoy vamos a dividir en el libro de Mateo varios puntos de este hecho sin igual, singular, muy especial, que no debemos perder ninguno de sus detalles, o por lo menos lo más importante de ellos. Así que en primer lugar, vamos a ver la resurrección de Cristo y José de Arimatea. En segundo lugar, vamos a ver la resurrección de Cristo, los guardias, diríamos nosotros, y el sello de la tumba. En tercer lugar, la resurrección de Cristo y sus detalles. Y en cuarto lugar, la resurrección de Cristo y encubrimiento. Vamos a ver hasta dónde podemos, con la ayuda del Señor, llegar. En primer lugar, todos sabemos que para yo hablar de la resurrección tengo que hablar de que lo sepultaron. Tengo que hablar de que murió. Ya hablamos de su muerte, de su crucifixión. Pero aquí aparece 2 personajes que no se mencionan muchos en la Biblia, pero que están ahí. Uno que se llama José de Arimatea y otro, sorpréndase, Nicodemo, el que vino a Jesús de noche. En los momentos estelares aparecieron estos 2 hombres. Hay personas que estuvieron con Cristo en momentos como ese, momentos especiales, momentos estelares, por lo que no pueden pasar desapercibidos. Uno de estos es este personaje que se llama José de Arimatea. Mateo, bueno, para ver todo de una manera completa y poder tener una visión clara, tenemos que ver cada uno de los evangelios. O por lo menos decir qué dice cada uno de los evangelios. Lucas y Juan son muy extensos, mientras que Mateo y Marcos son muy breves. Es decir, que Lucas y Juan dicen cosas que Mateo y Marcos no dijeron. Y por eso tenemos que auxiliarnos de cada uno de ellos. Por ejemplo, de José de Arimatea, el que tomó el cuerpo, porque osadamente, dice Mateo, que osadamente pidió el cuerpo del Señor Jesucristo. Fue osado, como dice ahí en los versículos que acabamos de ver. Dice que, versículo 58, bueno, aunque no se ve aquí, la osadía aparece en el Evangelio de Marcos, pero bueno. Mateo nos dice que era un hombre rico, de Arimatea, discípulo de Jesús. Marcos nos dice que era un miembro noble del concilio, o sea, del Sanedrín, que esperaba el reino de Dios y que entró con osadía, ahí es que está, donde Pilato pidiendo el cuerpo del Señor, Marcos 15:43.
Lucas señala que Arimatea era una ciudad de Judea y que José de Arimatea era un varón bueno y justo. Oigan, como dice Lucas, el historiador del Nuevo Testamento por excelencia. Pero no había participado ni consentido con los que mandaron a crucificar a Jesús. Es posible que en el tiempo cuando se llevó la votación, José de Arimatea no estaba ahí. Porque estamos seguros que se hubiera armado un repepero, porque hubiese votado en contra. Pero así dice Lucas, que era un hombre bueno y un hombre justo. Juan nos da detalles muy interesantes. Juan, por ejemplo, nos dice que José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y en conjunto con Nicodemo, el que vino a él de noche, aporta las 100 libras de especias aromáticas, compuesto de mirras y aloes, unos perfumes con que se enterraban la gente, y entre los dos, uno puso una cosa, otro puso otra. El sepulcro del Señor Jesucristo era de José de Arimatea. José de Arimatea no era pobre, tenía un huerto grande, importante, que estaba cerca de donde crucificaron al Señor. Posiblemente era el sepulcro que él tenía para él, labrado en roca. Eso quiere decir que era un sepulcro muy especial, pero era para el Señor que estaba preparado. Él no tenía nada aquí, pero es dueño de todo. Así que Mateo nos muestra que envolvió el cuerpo de Jesús con sábanas nuevas y señala que el sepulcro era, miren cómo dice literalmente, dice, y versículo 60, y lo puso en su sepulcro, oiga bien, en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Así que este caso, Mateo da esos detalles también, y nos dice claramente por Juan, y ya lo dijimos anteriormente, que él tenía un huerto cerca del lugar donde el Señor fue crucificado. Ahora, este era un discípulo, dice Juan, de Jesús secreto, pero no era tan secreto porque el hombre fue con osadía. Parece que no era fácil ir a donde Pilato y decir, deme cuerpo. Le resolvió un problema grande, ¿verdad? A Pilato, diríamos nosotros. Pero es un hombre que en los momentos difíciles apareció. Tal vez quitándole, repito, un peso a las autoridades también. Porque ¿qué vamos a hacer con ese cuerpo? No hay una cosa más difícil que un muerto político. Es una cosa que nadie quiere enterrarlo. Yo viví eso en los 12 años de Balaguer, cuando iban a enterrar a un señor que le dieron un tiro, los guardias ahí corriendo, que ni siquiera estaban, pero eran contrarios al régimen en los 12 años. El que nació en Los Pepines sabe lo que significaba, cómo se hacían las cosas. Y para enterrar a ese hombre en la carrera, bajando por la carrera, porque eso era un meeting, el entierro era un meeting. Entonces la policía con gases lacrimógenos y dejaron el muerto en medio de la calle, en la carrera, cuando la carrera era la carrera, porque la carrera ahora está estrecha. La carrera era 2 veces el tamaño que tiene. Y entonces después venía una parte estrechita y ahí comenzaba, y después de la Duarte, terminaba en la bajadita. Atrás de los bomberos, la calle seguía derecha y había una bajadita que llegaba a la avenida Inver. Lo que pasa es que cuando se hizo la carrera modificada, hicieron un hoyo, pero ese hoyo no estaba, originalmente era derechito, que uno pasaba detrás de los bomberos. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que hay situaciones que se van de las manos. Y uno lo que tiene que aterrizar esta situación y decir lo siguiente. Hay personas que en los momentos decisivos, que se sabe quiénes son. Cuando la historia, como dicen ahora, la historia te pone ahí, en el momento y en el lugar apropiado. Recuerdo un dominicano ilustre, que al principio de su carrera no fue tan ilustre. Francisco Alberto Camaño Deñó. O sea, los muchos jóvenes hay aquí, tenemos que de vez en cuando que hablar de alguna gente. Francisco Alberto Camaño, nosotros fuimos pequeñitos testigos en los 70 y tantos de su muerte, porque todo el mundo lo estaba esperando. En Los Pepines se lloró allá en la calle Doctor Eldon, eso fue, la gente salió a la calle.
Y después entonces ellos mismos lo mataron, pero ellos mismos no estaban seguros. Y entonces ahí por eso hubo un cantautor que decía, ellos montaron el cuento y ellos no lo creyeron. Francisco Alberto, te fuiste, o caramba, ¿verdad? Este señor que originalmente fue jefe de los cacos blancos de la tiranía, hijo de uno de los militares élite de Fausto Camaño, que era de los fuertes trujillistas. Sin embargo, él incluso tuvo un problema en Parmasola, con los mellizos de Parmasola, en San Juan de la Maguana, y a él salió herido. Y tuvieron que matar 2 de ellos. Y eso fue algo tremendo, eso fue antes. Pero en un momento en que la historia lo llamó, cuando dieron el golpe de Estado a un presidente constitucionalmente y correctamente elegido, como fue Juan Bosch, entonces dieron un golpe de Estado, hicieron un triunvirato, se armó un revolú. Bueno, la cuestión es que entonces él se levantó el pueblo en una guerra civil. Y uno de los que estaba al mando de que se volviera a lo correcto, a lo que se llama la constitucionalidad, se llamó Francisco Alberto Camaño Deñó. Fíjense ustedes entonces, me acuerdo de Camaño cuando veo a José de Arimatea. Y pienso cómo en el momento duro y difícil, que era un hombre secreto de la secreta, dijo, no, lo correcto es lo correcto. Era un hombre justo y bueno, como dice Lucas de él. De ahí que aprendemos varias cosas. Número 1, la vida de los seres humanos se mide en su totalidad y en los momentos históricos, como se mueven en su comportamiento. Y esto vale para creyentes en todos los tiempos. ¿Cómo tú terminas tu vida cristiana? Tú podrás haber tenido algunos traspiés, pero ¿cómo tú terminas tu vida cristiana? Es posible que tengamos que prepararnos muchas veces para defender nuestra posición en Cristo, en nuestros trabajos, en nuestra familia. Y ahora que se introducen proyectos de leyes para que se aprueben cosas que atentan contra la familia y los principios bíblicos, muchas veces vamos a tener que tomar postura. Vamos a decir, como creyentes, no estamos de acuerdo como ciudadanos dominicanos que se aprueben leyes que vayan a favor del aborto, o que también que se entre una ley con un título que parece incómodo contra la discriminación y que en el fondo es una copia de las leyes españolas. Por eso, como decía un hermano, aun cuando era persona de alto rango, hablando de José de Arimatea, rico, miembro del Sanedrín, José de Arimatea tomó él mismo el cuerpo de Jesús, bajándolo del madero, porque cuando hay verdadero amor al Señor, ningún servicio debe considerarse bajo para Él. Y eso es importante. Muchas veces nosotros en la iglesia tenemos que hacer lo que hay que hacer. No hay trabajo pequeño, porque es para el Señor. Y por eso el Señor ponía a los sacerdotes para ministrar en las cosas de Él. No todo el mundo podía ponerle las manos. Pero nosotros somos sacerdotes de Cristo. Y podemos servirle al Señor donde quiera que Él nos ponga. En segundo lugar, los 12 apóstoles huyeron. Ustedes saben la historia, en momentos difíciles. Un discípulo que Juan nos dice que era discípulo secreto, y otro que vino a Jesús de noche. Varias veces se hace alusión en la Biblia, cada vez que se habla de Nicodemo, diciendo el que vino a Jesús de noche. Porque que no era común que una gente fuera escondida, para que no lo vieran. Él quería hablar con Jesús, pero se fue de noche. Pero ese que da la cara en los momentos difíciles también. Así es que si Dios te ha dado una oposición, un cargo, una oportunidad importante, o te encuentras en una situación de privilegio, o Dios te ha dado una empresa, o te ha dado algo, como algunos miembros aquí, Dios ha sido bueno para con nosotros, tenemos que dar la cara en todo momento por Cristo y su evangelio. Y siempre hacer lo que debemos hacer correctamente. No importa donde el Señor nos ponga, vamos a tener, mientras más queremos hacer lo correcto, más oposición vamos a tener. En tercer lugar, nuestra postura demanda acciones. Y esta es la parte importante. Podían perder recursos. Podía perder prestigio ganado, porque este señor era miembro de Sanedrín, ese no era un miembro honorable, esa era la palabra, miembro honorable del Sanedrín judío, no era cualquier persona. A veces usted va a tener que perder recursos, prestigio ganado, pero se mantuvieron firmes sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque Nicodemo no era un cualquiera. Como dice Juan cuando escribe Nicodemo, este era un principal entre los judíos, o sea que no era un cualquiera.
Aunque vino de noche, sí, eso lo dice. Pero en el momento duro ahí estaba, al pie del cañón, dispuesto a defender lo que era necesario. Que Dios nos dé el temple necesario para mantenernos firmes en momentos extremos. Y vamos a vivir momentos más difíciles. Si tenemos que escoger, como dice Josué, capítulo 24 y versículo 15. Si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Dice así la Biblia de las Américas. O a Jehová, dice la Reina Valera 60. Así se inició esta historia de la resurrección de Cristo. Ustedes dirán, pero ahí no está hablando de la resurrección. Yo estoy de acuerdo, está hablando de la sepultura. La sepultura es importante porque forma parte de la humillación por ti que el Señor Jesucristo tuvo. La cruz comienza y arranca. Aunque aquí la vida de Jesús también fue una vida de humillación. Pero la cruz fue el extremo de la humillación, siguiendo por quedarse en la tumba. Por llevarlo a la tumba. Porque si Cristo no llevado a la tumba, entonces no podíamos hablar de resurrección. Por eso es tan importante. Así se inicia. La sepultura, a veces descuidada, y que nos muestra una parte importante de la humillación por ser un componente esencial del Evangelio. Porque si Cristo no fue sepultado, tampoco resucitó. Así que fue sepultado. Así Pablo lo argumenta en 1 Corintios, incluso lo dice, que os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, por el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado, dice así, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fíjense ustedes, 3 elementos esenciales que forman parte de lo que es el Evangelio. Así que en segundo lugar, la resurrección de Cristo, los guardia y el sello de la tumba. Ahí aparece. Dice el versículo 62, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. A mí me llama la atención mucho la frase, cómo ellas la usan. Qué duro fue para el Señor. Y ellos pensaban ya que en ese momento llegó, ya derrotamos a Cristo, ya está perdido. Ya se acabó todo, no va a haber evangelio. Mira dónde estamos. Es irónico que recordaran lo que los discípulos olvidaron. Esa es la ironía que hay aquí. En cierto sentido le estaban atribuyendo demasiado mérito a los discípulos porque los discípulos no estaban en eso. El impacto de la muerte de Jesús los había paralizado a los discípulos. Apenas empezaban a llorar su muerte, pudiéramos decir. Se encontraban incapacitados física y emocionalmente. Los discípulos no estaban en busca de cuerpo para realizar la conspiración que los fariseos estaban temiendo, como dice aquí el pasaje. Los temores los temores de los enemigos de Jesús eran muy fuertes. Pero ya no lo mataron. ¿Cuál es el miedo? Eso nos da a entender simplemente que no podían olvidar a Jesús ahora que estaba muerto y ahora que estaba sepultado. No lo podían olvidar. Estaban, como dice un hermano, tenían una obsesión con el hombre que odiaron hasta que lo llevaron a la muerte, porque la razón con que ellos lo mataron no tenía ninguna razón. Así que Pilato, como un buen político, ya había complacido a los enemigos de Cristo. Ahora se prepara como el único autorizado a dar el permiso, a enviar una guardia con los enemigos de Cristo para que cuidaran la tumba del Señor Jesucristo. Y qué bueno que la cuidaron la tumba. Y qué bueno que pusieron una piedra. Y qué bueno, porque todo eso son elementos importantes relacionados con que Cristo verdaderamente fue sepultado. Los enemigos estaban más atentos a la resurrección que sus discípulos. ¿Qué les parece? Parece mentira, diríamos. ¿Cómo que los discípulos estaban miedosos, escondidos, asustados, mientras sus enemigos estaban, cuidado si van ahí? ¿Cuáles son los hechos narrados
aquí para sellar la tumba. Y repito, qué bueno que lo hicieran. Son bien claros. Porque si no, no se hubiese puesto la seguridad necesaria. Y entonces no hubiese sido importante. En un juicio que se llevan las evidencias, es muy importante tener esos detalles que la Biblia presenta. Y eso es muy importante. Por ejemplo, aquí dijo que iban a resucitar al tercer día, dicen ellos. Esos son los hechos narrados. En segundo lugar, puede que lo hurten, dicen ellos. Por cierto, la tumba se sellaba. Por eso pidieron que sellaran. Se le ponía una cuerda en los bordes, se le vaciaba una cera y luego se ponía un sello. De tal manera que era muy sencillo saber si esa tumba era violada. O sea, qué bueno. Y aparte de eso, entonces, Pilato le concede la custodia de la guardia. O sea, que había evidencia suficiente para decir qué pasó con el Señor Jesucristo. Hablando de eso, un prominente estudioso de la Escritura llamado Brooke Ford Westcott dice: poniendo toda la evidencia junta, no es mucho decir que no hay ningún incidente histórico apoyado mejor y de modo más variado que la resurrección de Cristo. Nada, como no sea la suposición de que es falso, puede sugerir la idea de que sea deficiente la prueba de este. Déjeme decirle que muchos agnósticos e incluso ateos se han rendido a los pies de Cristo por la evidencia de la resurrección. Podemos citar un ejemplo reciente que ustedes vieron una película. Lee Strobel, el famoso periodista norteamericano, premio Pulitzer de periodismo, de Chicago Tribune en Estados Unidos. Ese señor se puso a estudiar la muerte y la resurrección y todo lo que se relaciona con Cristo para que su mujer dejara esa cosa. Sin embargo, no pudo. Se rindió ante la evidencia. Otra persona muy conocida es una que se volvió uno de los apologetas más importantes, o sea, defensores de la fe. Está vivo, porque a veces tomé una foto con él en Buenos Aires, porque vive un muchachito que tenía un jean con una hebilla de Superman, de superhéroe. Jacques McDowell, que escribe un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Tiene un martillo en la portada. Bueno, son 2 tomos. El tomo 1 y tomo 2. La mayoría conocen el tomo 1. El tomo 2 es un poquito más académico, pudieran llamarlo así. A los 17 años, mientras estaba en clase con un compañero que eran cristianos, en un grupo que lo invitaron para que escuchara el evangelio, comenzó a burlarse. Pero ustedes creen en eso de la resurrección. Entonces otro compañero le dice: bueno, tú lo que tienes que hacer es ponerte a estudiar y ridiculizarlo. Estudia ese tema y te pone y comienza a negar la resurrección y tú verás que tú te vas a burlar de ellos. Y él dijo: es verdad, lo voy a hacer. Siendo un mocoso, siendo un muchacho. Y se puso a estudiar. Pero en la biblioteca de su universidad era una biblioteca muy pequeña. Y ahí no encontró los libros suficientes. Parece que había recursos, como se dice en su biografía. Y él decidió irse a Inglaterra a buscar manuscritos, a buscar todos los libros. ¿Sabe qué fue lo que más le sorprendió? No solamente, él leyó todos los libros de aquellos que le daban duro a la Biblia. Pero entonces le llamó la atención de 2 o 3 que estudiando las Escrituras, como C.S. Lewis, que se lo clavó en el corazón, dijo: oh, ¿y por qué estos vinieron a Cristo y reconocieron lo que Cristo es? Y estando en la biblioteca profundamente estudiando, ya cansado, se pone la mano así atrás. Yo lo vi porque hicieron un video de esa vida de él. Y dice: es verdad, sucedió, resucitó. O sea, la evidencia que hay en la Biblia. Y de ahí en adelante fue uno de los vamos a decir, vino a los pies de Cristo luego en una pequeña iglesia, no en ese momento. Pero después se puso a estudiar Biblia, fue a una universidad y ha sido uno de los defensores más fuertes del evangelio hoy en día. En los Estados Unidos, en todas las universidades, comenzaba a dar charlas en las universidades, lo invitaban. Y él comenzaba diciendo: bueno, ¿en qué nos basamos para confiar en algunas cosas? En la historia. Entonces, ¿qué es la historia? Son hechos sucesivos que son comprobables y que tienen evidencia. Y comenzaba por ahí, dice: ¿cuántos
¿quién sabe cuánto evidencia tienen de los escritos de Heródoto, por ejemplo? Y comenzaba a mencionar todos los clásicos, la Ilíada y la Odisea de Homero, y todas esas cosas. Dice, ¿cuántos manuscritos y cuánto tiempo se encontraron esos manuscritos? ¿Cuáles son los más viejos? Y entonces ahí comienza la Biblia, es la primera. No le gana a nadie a la Biblia. Tan temprano como en el ciento y algo, tenemos manuscritos de esa época. Usted sabe que los manuscritos de esa época se dañaban muy fácil. O sea, el material era muy poco duradero, y eso pasaba. Pero así pasó que gente importante que han llegado a los pies de Cristo. De manera que la resurrección de Cristo, ahí aprendemos, es un hecho tan especial que forma parte de la salvación. Como dice Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, así que debe decir, o le levantó de entre los muertos, serás salvo, como dice la Reina Valera actualizada. En otras palabras, la resurrección de Cristo conforma el evangelio de salvación. Claramente nos dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo lo llama el evangelio que predicamos. La resurrección de Cristo nos garantiza que un día estaremos en el orden de la resurrección. Como dice Pablo en 1 Corintios 15, capítulo 15, ¿verdad? Versículos 22, 23 y 24. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, después el fin, cuando Él entregue el reino de Dios y el Padre, cuando ya haya anulado todo principado, autoridad y poder. El hecho de la resurrección de Cristo garantiza que todos los que han sido muertos en Cristo y antes de Cristo van a resucitar con un cuerpo nuevo. Y eso es lo que Apocalipsis capítulo 20 nos dice, la primera resurrección. La primera para referirse a todos los santos en sentido general. Esa es la idea que hay. Eso incluye los que mueren en Cristo, los que murieron antes. Es la idea de una resurrección muy especial. En tercer lugar, la resurrección de Cristo y sus detalles. Ahí entramos entonces a Mateo capítulo 28, el último capítulo del libro de Mateo. Todo comienza aquí con las mujeres que nunca perdieron el rastro de Jesucristo. Siempre estaban ahí en la cruz, allí. María Magdalena y la otra María, madre de Jacobo. Marco menciona a Salomé y se dispone a determinar. Ellos estaban con la decisión de ungir el cuerpo. Como era sábado, no pudieron. Aunque ya le habían hecho un adelanto, José de Arimatea y Nicodemo, cuando le vaciaron y le pusieron como una especie de embalsamamiento que era común entre los judíos, tal vez lo aprendieron de los egipcios en su peregrinaje. Así que los acontecimientos cronológicos, si juntamos todos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, principalmente Lucas y Juan, que son los más minuciosos en esto, se puede decir de la manera siguiente. Número 1, se encuentra la piedra removida. Las mujeres entran en la tumba, pero la encuentran vacía. Lucas 24:3. 2, cuando aún estaba en la tumba, los ángeles aparecen de repente. Lucas 24:4. 3, el ángel que habló les recuerda las promesas de Jesús. 4, fueron enviados a buscar a Pedro y a los discípulos para contarles que Jesús ha resucitado. 5, esta es prácticamente la cronología más de Lucas. Las mujeres hicieron lo que se les dijo. Recuerden que Lucas es el historiador por excelencia del Nuevo Testamento. 6, los discípulos no creyeron al principio, pero corrieron a la tumba. 7, Juan llegó primero, entró a la tumba y entró de primero, pero llega después Pedro y también inspecciona los lienzos como estaban dispuestos. Entre tanto, María Magdalena 8 regresó a la tumba y mientras estaba llorando afuera, Cristo se le apareció de repente. 9, ese mismo día se le apareció a los discípulos que iban camino a Emmaús. Este relato, uno ve algunas diferencias, pero que son corregibles fácilmente cuando uno ve diferentes periodistas cubriendo un hecho. Yo no pretendo ser exhaustivo porque tendría que explicar cada cosa con detalle, pero queremos resaltar eso, y eso es importante. Dice en Mateo 28:2, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella.
Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron literalmente, dice aquí, como muertos. La idea es, en el lenguaje de hoy, es petrificado así. No podían, estar en shock, diríamos. En shock de lo que estaban mirando. Recuerden que este es el segundo temblor relacionado con la muerte de Cristo. Ya el primero levantó muertos de la tumba, pero en este caso este temblor tiene que ver con el dueño del mundo, tiene que ver con el protagonista de nuestra salvación. Esa palabra muy moderna. El Señor Jesucristo es el prota. Y aquí, como le gusta a la mayoría de la gente, el prota no puede pasarle nada. Pero en el caso de Cristo murió. Pero lo que no contaban la gente era que Cristo se iba a levantar de entre los muertos. Evidencia sobre la resurrección. El cuerpo había desaparecido, dicen algunos. Dice que las mujeres muy de mañana, los apóstoles comenzaron a predicar sobre la resurrección luego. ¿Qué dio esto? ¿Por qué da lugar a la proclamación? La teoría de que las mujeres se dirigieron a un sepulcro equivocado también se dice. Dice que fueron a un sepulcro equivocado. Marcos 16:2 dice, y ya ha salido el sol, o sea que era muy temprano. Todavía alguien dice, bueno, estaba oscuro, no lo vimos bien. Dos de ellas habían observado, incluso se nota que estaban en el huerto en un momento las mujeres. Y el hortelano, que creían ellas que era el hortelano, era Jesucristo que estaba resucitado. Dos de ellas habían observado dónde se había colocado el cuerpo, como dice Marcos 15:47 y Lucas 23:55. Una aclaración. No fueron al sepulcro por sentimiento, sino para cumplir el ungimiento del cuerpo del Señor, que había ya comenzado antes, como ya lo hemos visto. Y si ellas se equivocaron, entonces también se equivocaron Pedro y Juan, que corrieron al sepulcro y encontraron los lienzos. Hay otra forma que dicen, no, que hubo un desmayo. Ahí viene lo que se llama la teoría del desmayo. Y yo se lo digo porque se lo van a decir. Ellos quieren decir que Jesús no murió en la cruz, sino que se desmayó. ¡Wow! Y uno se pregunta, ¿podía él vivir en un sepulcro de piedra con calor, sin alimentos, sin cuidados médicos, por aproximadamente 40 horas? Aparte de lo que pasó en la cruz, aparte de la deshidratación, aparte de que le entraron una lanza, aparte de lo duro que es en la muerte de crucifixión. Y se nota que en el caso de Cristo no le quebraron los huesos, como ya lo vimos, porque en realidad ya dijeron que murió, pero lo remataron con una lanza en el costado, que se nota que tenía mucho líquido en el pulmón, porque dice el texto, un derrame, ¿verdad? Pleural, diríamos los médicos, un derrame pulmonar, ¿verdad? Para que no entiendan, porque salió sangre y agua. Pensando precisamente en la muerte de Cristo, hay muchos artículos de revistas médicas. Incluso la Sociedad Americana en los años 70, por ahí, escribió muchos artículos sobre eso. Le doy un resumen de este cuadro de diferentes teorías médicas para establecer la causa de muerte de Cristo. Unos dicen que hubo una ruptura cardíaca, otros dicen que fue por fallo cardíaco, otros dicen que fue un choque hipovolémico, ya eso es para los médicos. Otros dicen que fue un síncope. Otros dicen que murió de acidosis porque como no podía intercambiar, no podía respirar adecuadamente. Otros dicen que murió de asfixia. Otros dicen que tuvo arritmia. O sea, como consecuencia de la misma arritmia, o al revés, la asfixia trajo un trastorno de los movimientos cardíacos. Otros dicen que murió de una embolia pulmonar. Coágulos se fueron. Otros dicen que hubo una rendición voluntaria de la vida. O sea, que él le entregó. Y otros son más osados y dicen que no murió. Y eso es lo que nosotros, tengo hasta los especialistas que dijeron cada una de esas cosas. En tercer lugar, otro dice que robaron el cuerpo algunos ladrones. Eso es viejo, ¿verdad? Porque eso lo dice ahí. Ya ellos tenían esa treta montada. No hay evidencia de nada de eso. Si no, uno se tiene que preguntar, ¿y cómo engañaron a los soldados? Pregunta, ¿y por qué se llevarían el cadáver y dejarían los lienzos envueltos? Oigan lo que estoy diciendo, los lienzos envueltos. Eso fue lo que le llamó la atención. ¿Y por qué no hablaron luego? Diciendo, miren, ya lo encontramos, los ladrones lo atrapamos. Aquí tenemos los ladrones y mira el cuerpo de Jesús. Nunca encontraron el cuerpo del Señor Jesucristo. Hubiese sido el mejor momento para los enemigos de Cristo decir, mírenlo aquí.
pero no lo hicieron. Era fácil de demostrar, ¿verdad?, ese argumento. Solo tenían que presentar el cadáver y también buscar los ladrones. Otros dicen, otra evidencia, que robaron el cuerpo los discípulos, que esa era otra de las cosas que decían. Si algo surge de los evangelios y los hechos es que los discípulos eran sinceros. Ellos cuando ya estaban seguros de la resurrección en los hechos, ¿cuál era el mensaje del libro de los hechos? Eso era que Cristo resucitó, que resucitó, que resucitó. Nada más hablaban de eso. Pero antes de eso, esa no era lo que ellos estaban esperando. Ellos estaban atolondrados, estaban hechos triza, por así decirlo. Ahora, por eso yo pregunto, ¿ven ustedes a los discípulos en esta disposición de ánimos para robar un cuerpo? ¿Ustedes vieron el ánimo como que ellos estaban por robar un cuerpo? Como que estaban allá metidos en un aposento escondido, trancado. 2, ¿estaban ellos atentos a la resurrección o estaban más atentos a sus enemigos? Pregunto. Otra cosa que dicen que es muy importante, los lienzos funerarios estaban en orden. En Juan capítulo 20, que mejor describe eso, dice en el capítulo 20, verso 8, dice, y vio lo que había pasado y creyó. ¿Y qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que vio? Que creyó. Y Juan es el único que describe. Dice, por ejemplo, en Juan 25, cuando se inclinó, vio que los lienzos habían quedado allí, sin embargo no entró. Entonces llegó Simón Pedro siguiéndole y entró en el sepulcro y vio los lienzos que habían quedado y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó, el autor del evangelio. Él no quiere decir su nombre, pero él dice quién es que llega primero. Él llegó primero que Pedro. La resurrección es un hecho muy, pero muy atestiguado. ¿Sabe qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué Juan se sorprendió y lo describe? Porque si se hubieran robado el cuerpo, ¿qué hubiera pasado? Ustedes tienen que encontrar. Primero se lo hubieran llevado con tu y sábana. Porque se lo roban. Porque ¿quién va a estar y que no desenvuelve un muerto? No. Lo llevan con todo. Ahora, ¿qué llama la atención? Se lo voy a poner así para que me entiendan. Usted está envuelto en sábana y usted se sale de la sábana. ¡Fua! Y más adelante se quita también el sudario. ¡Pah! Y lo coloca en un lugar. ¿Entendió? Se salió de la sábana. Lo encontraron envuelto. Si una gente de verdad alguien la saca, lo correcto hubiese sido haber desenvuelto todo, desenrollarlo todo y dejarlo tirado. Pero no, Jesucristo se salió con un cuerpo especial, un cuerpo que podía traspasar, lo vemos, porque cuando entra al aposento alto, que Juan se encarga de decirnos eso, todas las puertas, dice, estaban cerradas y él entró. ¿Cómo entró? Porque tenía un cuerpo nuevo, resucitado. Y ese es el hecho más importante. Miren, tal vez el hecho más atestiguado en todo el Nuevo Testamento es el hecho de la resurrección. Yo quisiera decirle muchas cosas, pero ya el tiempo se me fue. Pero yo puedo decirle algo para que ustedes se lo lleven. Mire, el Señor Jesucristo se le apareció a María Magdalena ese mismo domingo, como dicen Marcos y Juan 20. En segundo lugar, se le apareció a los discípulos camino a Emmaús, Lucas capítulo 24. Se le apareció a Pedro en Jerusalén, Lucas 24, 34. Se le apareció a 10 discípulos, Juan 20, 19, 25. Recuerden ustedes que hubo un momento cuando el Señor entra al aposento que Tomás no estaba. Entonces vuelve de nuevo cuando Tomás estaba, porque Tomás dijo, si yo no lo veo, no lo creo. Entonces el Señor se le apareció y le dijo, Tomás. Cuando el Señor se le aparecía a Tomás, Tomás se tira a los pies del Señor. Y una mejor traducción, en vez de decir como dice la Reina Valera 60, que dice, Señor mío y Dios mío, lo correcto es traducirlo como está en el texto. Mi Señor y mi Dios, se tiró a los pies, no se puso a revisar lo que el Señor le dijo, ven, mete tu mano, no, se tiró a los pies del Señor. Y le dijo, reconoció que era mi Señor, mi Dios, así aparece. Entonces luego, ahí se le aparece a los 11. También
Se le aparece a más de 500 hermanos. En 1 Corintios 15, Pablo dice que se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Lo que quiso decir que en el momento cuando él estaba escribiendo primero a los Corintios, muchas de esas personas estaban vivas. O sea que habían testigos. Porque hay otra teoría que dicen, no, los discípulos tuvieron una psicosis colectiva y entre todos se dijeron, ¿verdad que lo vimos? Sí, ¿verdad que lo vimos? Sí, lo vimos. No, pero son 500. No se van a equivocar, 500 gente. No, no es así. Los discípulos en el monte de los olivos, 40 días cuando está ascendiendo a los cielos. Y luego se le apareció a Pablo camino a Damasco. ¿Qué le parece, hermano? ¿Cuántas cosas? ¿Por qué el Señor quiso documentar tanto esas cosas? ¿Por qué quiso poner todo eso? Porque es muy importante lo que Pablo dice, que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe es vana y fuéramos lo más digno de conmiseración de todos los hombres. Pero Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron ese hecho. En conclusión, número 1, los discípulos fueron transformados. Esta es la mejor y mayor evidencia de la resurrección. Pedro fue otro, se durmió con su edad amarrada en el libro de los Hechos. Santiago, hermano del Señor, también fue otra persona. Y se nota que el otro Santiago también que murió. En segundo lugar, sin resurrección, la predicación no existiera. Nosotros tuviéramos que bajar la cabeza cuando hablamos de Cristo. Hay una famosa historia de un hombre que yo le he hecho otras veces, que comenzó a decir en una calle, crean en mí, yo soy el Salvador. Y todo el mundo dice, ¿y de dónde salió este loco? Vengan a mí, que yo, todos los que están trabajados, que yo lo voy a hacer. ¿Y este quién es? Él no decía que Cristo dijo, no, él decía que él era el Salvador. Y entonces viene uno y se le acerca en los oídos y le dice, ¿tú quieres que te hagan caso? Dice, sí, claro. Dice, déjate matar y resucita al tercer día. Todo el mundo te va a hacer caso. Así que sin resurrección la predicación no existiera. En tercer lugar, nos da garantía de nuestra propia resurrección si morimos en Cristo. Sabemos que también nos levantaremos con Él. Ese es lo más interesante de todo esto. Y en cuarto lugar, nos alienta con la despedida de un ser querido que ha venido a los pies de Cristo y sabemos que un día se va a levantar, primero que los que están vivos. Y eso es lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13, 14, 15 y 16, que dice que no seamos como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y ahí es que dice, por tanto, el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Pero primero, los muertos van primero, en Cristo. No sé si en un pestañear iremos nosotros, en un átomo. Dice, en un abrir y cerrar de ojos. La palabra en griego es en un átomo. Porque los griegos pensaban que la unidad más pequeña era el átomo. Pero dice, por eso en español usan la figura de un abrir y cerrar de ojos. Qué bueno es hablar de la resurrección de Cristo. Hablar de la resurrección de Cristo es consumar la salvación. Quien nosotros hemos creído es quien nos ha dado vida. Y quien usted puede creer seguro, tranquilo, confiado y depositar su vida en Él y decirle, Señor, gracias porque tú moriste por mí, pero también sellaste la garantía de mi salvación al resucitar de entre los muertos. Usted puede decírselo al Señor. Los que están escuchando por Zoom pueden decir lo mismo. Pueden tener esa confianza, esa seguridad. Y los que están aquí, si tienen duda, tienen que poner su fe y su confianza en Cristo, en la salvación. Por eso dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios resucitó de los muertos a Jesús, entonces ahí es que está la razón principal de nuestra vida cristiana. Que Dios nos bendiga en esta mañana y que nos aliente. Si usted tiene tal vez un familiar que ya se ha ido, como mi papá, yo estoy seguro que yo lo voy a ver allá. La mamá de Reina estaba su vida en Cristo, esa fue que sembró la semilla. Bueno, pues mi papá sembró la semilla en nosotros. Y la garantía no soy yo, la garantía es que Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó como primicia, los demás vendrán también a resucitar detrás del Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga y le aliente con esto y que lo fortalezca. Y que aquellos que no conocen a Cristo, si mueren sin Cristo, será muy penoso. No tendrán oportunidad.
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ellas son lo que son. Gracias porque podemos confiar en tu palabra. Permite que tu palabra alumbre nuestros corazones. Nos haga entender como personas simples. Como dice tu palabra, alumbra, hace entender a los simples. Bendice, Señor, tu pueblo. Bendice todos aquellos que han escuchado tu palabra en esta mañana. Y bendice a aquellos que no te conocen para que tú le abras el corazón, para que confiesen a Jesucristo como Señor de su vida. Te lo pido, te lo ruego y lo pongo en tus manos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.